Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Desde el Salón de Honor de Casa Presidencial, este es el mensaje a la nación del Presidente de la República, Nayib Bukele. Muchas gracias, buenas noches a todos, los salvadoreños, a la gente que nos ve a través de esta cadena nacional de radio y televisión y a través de las redes sociales. En primer lugar, quiero darles una actualización de las pruebas realizadas el día de hoy y sus resultados. Este día se procesaron, recuerden que estamos procesando 2 tandas diarias, así que antes se procesaban 100, pero hemos logrado dividir el trabajo de laboratorio para procesar aproximadamente 160 en 2 tandas de 80. Ya ayer en la noche se hizo un anuncio y en las tandas de hoy, en la primera tanda tenemos 2 casos positivos y en la segunda tenemos 4 casos positivos, es decir, un total de 6 casos nuevos de COVID-19. Eso sube a 19 el número de casos totales que tenemos en nuestro país, detectados. Evidentemente, como lo he dicho en todas las conferencias de prensa, desde antes de que tuviéramos un caso, es probable, muy probable, que hayan muchos casos que no se hayan simplemente detectado. Y ya que hubo 2 casos ya locales, es decir, contagios locales en Santa Ana, aunque estuvieron más o menos bajo un control posterior y se localizaron diversos nexos epidemiológicos, es muy probable que el virus esté recorriendo el país. Es decir, no podemos saber a ciencia cierta quién está contagiado y quién no. Tenemos de los contagiados, de los 6 casos, la buena noticia dentro de la mala es que los 6 son importados, ninguno es un contagio local. Todos fueron captados en los centros de contención, 2 fueron provenientes de Francia, 1 de Estados Unidos, 2 de Colombia y 1 de Brasil. Es decir, dentro de lo que cabe, no han salido de la esfera de los centros de contención y ya que se detuvieron desde que ingresaron al país, evidentemente no podemos saber si no ha habido un error en la fuga de algún contagio porque alguien en un guante se llevó un virus, etcétera, pero lo más probable es que no haya salido de ahí. Aparte de eso, tenemos 18 casos sospechosos que se están esperando los resultados de las pruebas. Estas pruebas no se podrán dar ahorita, pues no las vamos a tener a esta hora ni en el momento de la cadena, pero sí las vamos a tener mañana y se van a actualizar en una nueva plataforma que hemos lanzado para que ustedes tengan los datos primero en tiempo real y no tengan que esperar a la conferencia de prensa o a la cadena nacional. Siempre hemos tratado de dar la cara cuando hay casos nuevos. Yo anuncié el primer caso, anuncié los segundos casos, estoy anunciando estos, cuando no he sido yo lo ha anunciado el Gabinete de Salud, pero creemos de que a medida esto vaya avanzando va a ser imposible estar anunciando los casos porque van a ser cada vez más por la simple progresión de la enfermedad. Por lo tanto, hemos habilitado una plataforma web para que todo el mundo pueda consultarlo en tiempo real. Y eso da varias ventajas. La primera es que es en tiempo real. La segunda es que tiene más información de la que normalmente se da en una conferencia de prensa por el simple hecho de que es difícil memorizarse 25 datos, pero en la plataforma están todos los datos que se pueden dar. Los que no están es lo que internacionalmente no se pueden dar, por obvias razones. No se pueden dar el nombre del paciente o su casa de residencia, como alguna gente ha pedido, eso no se puede hacer. Pero sí podemos decir de qué municipios son, de qué sexo son, cuánta gente está estable, crítica, grave, etcétera, dónde están los centros de contención, cuánta gente hay en los centros de contención, cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué edades son los enfermos, etcétera. Así que la plataforma ya está disponible. Ya está disponible, la plataforma es
covid19.gov.sv. Es covid19.gov.sv. Y ahí, pues, se puede ver básicamente toda la información. ¿La puedo poner? ¿La puedo poner? ¿O no está para poder? Ah, bueno, ahí está. Esa es la plataforma. Esa es solo, la plataforma es scroll down, o sea, funciona, se puede ir bajando y tiene varias información. En cualquier teléfono móvil funciona. Y ahí tenemos, pues, los casos recuperados, que en el caso de El Salvador son 0, obviamente, porque son casos recientes. Casos fallecidos, que tenemos 0. Casos activos, que es el resultante del total menos los otros 2, que son 19, y los casos confirmados, que son 19. Locales, es decir, los contagios locales, han sido 2, y los casos importados han sido 17, aunque hemos identificado que los 2 locales fueron contagiados por un caso importado de Estados Unidos. 18 casos sospechosos, tenemos cuántos masculinos y cuántos femeninos, 13 son hombres y 6 son mujeres. Gracias a Dios, hasta ahora, esto puede variar, recordemos que es una enfermedad progresiva, pero hasta ahora el 100% de los casos están estables. Luego viene el moderado, luego viene el grave y luego viene el reservado, o también llamado crítico. Hasta ahorita no tenemos ninguno de esos. La gente en los centros de contención, lugares de detención de los casos, tenemos la cuarentena domiciliar, y los centros de contención. Y aparte hay más información, si lo pueden. Bien, ahí eso en el celular lo pueden bajar más fácil y ahí tienen los casos confirmados por departamento. En este caso únicamente está Santana, de hecho es el municipio de Santana y abajo dice Departamento Santana, Municipio Santana, cantidad de casos 2. ¿Por qué solo Santana? Porque los otros 17 casos, si bien se pudieron haber encontrado en centros de contención de San Salvador, de otros departamentos, no son casos comunitarios, es decir, no son casos que estaban fuera de los centros de contención. Los únicos 2 casos que se encontraron fuera de los centros de contención son los 2 del municipio de Santana, y si bien hubo otro también en el municipio de Metapán, ese no se cuenta como caso local porque el contagio, él cruzó por un punto ciego y el contagio es importado. Entonces no se cuenta como un caso de contagio local, aunque se detectó en la calle y es posible que haya contagiado a otras personas. La plataforma incluso tiene más datos, según los grupos etarios, tiene de 20 a 39 años son 9 casos, de 40 a 59 años son 3 casos y de 60 a 79 años son 7 casos. No hay casos de menores de 19 años y no hay casos de mayores de 80 años todavía. Luego están los casos confirmados por día. El 18 de marzo confirmamos 1, que fue el primero. El 20 confirmamos 3. Luego no tuvimos casos en los siguientes 2 días. En el 23 confirmamos 5. El 24 confirmamos, en total teníamos 5, o sea, confirmamos 2, lo que sumó 5. Luego confirmamos 4, lo que sumó 9. Luego llegamos a 13, el 25. Ayer tuvimos 0 casos y hoy que sumamos los 6 para llegar a un total de 19. En la gráfica de abajo, en la de arriba, de la superior izquierda, la que estábamos viendo, por favor, en la gráfica superior izquierda tenemos los casos totales y en la de abajo, los casos confirmados por día, tenemos lo que les acabo de decir. 1 tal día, 0, 2, 0, 0 y la de arriba es la sumatoria. La de arriba básicamente es nuestra curva progresiva. Lo bueno de esta página es de que tiene mucha más información de la que probablemente teníamos antes sobre todos los casos, está presentada de una manera fácil de entender y la página además de esta información tiene otra información como reportes o decretos y se puede acceder a todo eso. La página se va a ir robusteciendo, se le va a ir metiendo documentos, etcétera, para que sirva de una consulta más integral del tema. Esto nos ayuda mucho porque la comunicación de los casos, siempre van a haber tweets, siempre van a haber publicaciones en Facebook, en las redes sociales, siempre van a haber conferencias de prensa cuando se amerite, pero no va a depender de eso, o de una pregunta en la calle de alguien, o una entrevista, sino que va a depender de la información oficial del gobierno que está en la página covid19.gov.sv. Bien,
Lo otro, también la página tiene más información, tiene de dónde vienen los casos importados, creo que hay otra lámina, ¿sí? De dónde vienen los casos importados por país y la cantidad de casos que vienen de cada país. Ahí tenemos cuántos vienen de Italia, de Estados Unidos, de España, etc. Y tiene también cuántos centros de contención tenemos. Esta sería otra lámina. ¿Cuántos centros de contención? ¿Cuántas personas hay actualmente en los centros de contención? Actualmente hay casi 4.000 personas en los centros de contención, son 3.935. Son 2.616 hombres y 1.319 mujeres. ¿Dónde están los centros de contención por departamento? Hay un mapa interactivo en donde se puede ver dónde están los centros de contención. Los únicos departamentos que no tienen centros de contención son Cuscatlán, Cabañas y San Vicente. Todos los demás departamentos, los otros 11 departamentos del país, tienen centros de contención, que son 85 en total. Al principio tuvimos, como dijo el director de la OMS, actuamos rápido y tuvimos algunos errores, pero se han tratado de corregir al máximo y las condiciones en las que están, por no decir todos, la gran mayoría de personas en centros de contención es muy buena. Están generalmente en hoteles que se han adecuado para estos centros de contención, o están en lugares donde se han hecho habitaciones de división de tabla roca, se ha puesto todo lo necesario, aire acondicionado, se ha puesto todo lo necesario para que estén en la mejor condición posible. Incluso mejor que las que vemos en otros países del primer mundo. Evidentemente, a medida que esto vaya creciendo, el problema va a ser mayor, hasta que va a superar la capacidad del Estado. Bien, hace 6 días, cuando tuvimos la última cadena nacional, presentamos las gráficas de la progresión matemática de cómo se había comportado el COVID-19 en Italia, España, Estados Unidos y El Salvador. Para ya no hablar de Italia y España, porque hay gente que dice que solo habla de Italia y España, quiero ver lo que pasó en Estados Unidos. La vez pasada, cuando vimos Estados Unidos, yo les presenté una progresión matemática. Esta fue la que se presentó. Y se presentó que en el 21, cuando fue la cadena nacional, en Estados Unidos habían 20.214 casos. Esta proyección, que es básicamente una duplicación cada 3 días, predecíamos que el 24 de marzo, y ustedes pueden revisar esto en el video de la cadena nacional pasada, dijimos de que en el 24 de marzo, y esto fue hace una semana, Estados Unidos iba a tener 40.000 casos, y que el 27 de marzo Estados Unidos iba a tener 80.000 casos. Sin embargo, nos quedamos un poco atrás, es decir, nos atacaron de alarmistas, dijeron, eso es un alarmismo. Incluso un profesor de estadística publicó un artículo en un periódico diciendo que nuestros cálculos eran alarmistas y que estábamos mintiéndole a la población para infundir miedo, y que era absurdo pensar que esa iba a ser la progresión matemática, y que él, como profesor de estadística, desmentía nuestra proyección. Pues bueno, si acaso no le pegamos, fue porque nos fuimos muy abajo, porque la realidad, la proyección de los datos actuales que vamos a poner ahorita, es la siguiente. Esos son los datos actuales. En lugar de 20.000, eso sí ya estaba, porque era lo que dijimos en el día, eran datos oficiales de Estados Unidos, pero en lugar de 40.428, tenemos 42.149. Y en lugar de los... no, por eso está malo. Bueno, en lugar de los... Aquí lo han puesto el 26, pone 63.000 casos, que fue el día de ayer, pero el día de hoy, si ustedes han visto las noticias, y creo que tenemos un video de CNN, Estados Unidos ya sobrepasó los 80.000 casos y básicamente se acerca a los 100.000 casos. Es decir, que estamos muy por encima de lo que, y se pueden poner el video de CNN, estamos muy por encima de lo que proyectamos. O sea que el profesor de estadística se equivocó en decir que estábamos proyectando algo para infundir miedo, y más bien fuimos muy conservadores en la proyección, y aparentemente el COVID-19 se está expandiendo más rápido de lo que decían nuestras proyecciones. Si tenemos el video de CNN.
Estados Unidos es ya el país epicentro del coronavirus en el mundo. Ya tiene más contagiados que China y las cifras se espera que sigan en aumento. Veamos las cifras más recientes, los datos más recientes sobre cómo esto se va duplicando y triplicando a medida que pasan las semanas. Si se fijan, apenas el 20 de marzo, miren la cifra que había de contagiados, unos 17.000. Para hoy, 27.000. Estados Unidos está llegando a los 100.000. Bien, esta es información de CNN, como pueden ver, la cifra al día de hoy, esta información de CNN, nosotros no controlamos CNN, mucho menos controlamos la información de los Estados Unidos, dice que al día de hoy, donde nosotros decíamos que iban a haber alrededor de 80.000 casos, pues sí, hay más de 80.000 y básicamente ya hasta ahora ya están llegando a los 100.000 casos, ya pasaron de los 100.000 casos en Estados Unidos, es decir, nos quedamos cortos en nuestra proyección. Así que regresando a la proyección que teníamos, está nuestra proyección que hicimos la vez pasada, están los casos reales que tenemos de acuerdo a la información oficial de los Estados Unidos, que están por encima de nuestra proyección, y luego podemos hacer una proyección futura que ya no es la misma, sino ya es una proyección con base en la información que tenemos de Estados Unidos, que es la siguiente, esta. Por ende, nosotros estamos proyectando que para el día, bueno, ahí está el 27, 84.000, aunque ya dijeron que más de 100.000. Para el día 30 tendrían 168.000. Y para el día 14 de abril, Estados Unidos estaría superando los 5 millones de casos. Solo con lo que tienen hoy, el gobernador de Nueva York dijo que necesitaban 30.000 ventiladores. 30.000 ventiladores mecánicos, con los casos que tienen ahorita en Nueva York, en el estado de Nueva York, ya no se diga en todos los Estados Unidos. Imagínense lo que van a necesitar cuando tengan 5 millones de casos, y no estamos lejos, estamos a básicamente 17, 18 días de estar ahí. 18 días, un poquito más de 2 semanas. Ahora vamos a nuestro país. ¿Cuál es la progresión que nosotros planteamos inicialmente para El Salvador? Nos dijimos, bueno, si en El Salvador tenemos tantos casos, pues así como los demás países tienen sus progresiones, El Salvador también. Y esta es la progresión que nosotros planteamos para El Salvador, en donde íbamos a tener 3, ya cuando anunciamos 3, que fue el día de la cadena donde anunciamos esos casos nuevos, luego 6, luego vamos a tener 24 para el día 30 de marzo, y así vamos a ir creciendo. Sin embargo, los datos actuales nos dan una diferencia considerable, incluso mayor que la de Estados Unidos, al alza, es decir, no fuimos alarmistas, más bien pecamos de conservadores. La proyección, los datos reales sobre la proyección son estos. Como ven, el día que nosotros vaticinábamos 6, al día siguiente nosotros tenemos 13. Y el 30 estábamos proyectando 24, pero estamos a 27 y ya tenemos 19. Si aplicamos una proyección futura, con base a esto, en 3 días tendríamos 38 y así iría subiendo. Pongamos la proyección futura. Esa es la nueva proyección de casos en El Salvador. Es decir, el 30 de marzo, en lugar de tener 24 casos, estamos proyectando tener 38 casos. En lugar de 48, tener 76. Y al final, para el 14 de abril, en el mismo tiempo, de la proyección que hicimos en Estados Unidos, estaríamos teniendo, de acuerdo a esta proyección, 1.216 casos confirmados en El Salvador. Esta es una proyección matemática, difícilmente se puede detener, porque aún con las medidas que estamos tomando, y aunque se endurecieran esas medidas, los resultados de esas medidas los vamos a ver hasta dentro de 15 días, que es el tiempo máximo de incubación. Bueno, algunos dicen que es hasta más, pero el tiempo promedio de incubación del virus, y por lo tanto no vamos a ver los resultados antes. Así que esta progresión que estamos viendo ahorita, probablemente pudiéramos afectar el último número un poco, porque son 18 días, pero todos los demás números, el 38, el 76, el 152, el 304 y el 608, difícilmente lo vamos a poder afectar hacia abajo. Sí pudiera ser hacia arriba, definitivamente. Bien, lo que nos dice que esto es mucho más grave de lo que nosotros estábamos pensando. Y hay algo muy importante, y es de que ustedes han visto lo que ha pasado en China, en Japón, en Corea, luego en Italia, en Alemania, en Francia, en España, en el Reino Unido.
donde incluso, el primer ministro del Reino Unido está infectado, el príncipe Carlos está infectado, es decir, eso no hace diferencia con funcionarios públicos, realeza, millonarios, pobres, ricos, etcétera. Y básicamente nos está demostrando la implacabilidad de la expansión del virus, porque en diferentes países han tomado medidas mucho más extremas que las nuestras y el virus sigue avanzando de una manera implacable. Cuando yo mencioné también aquí en Cadena Nacional de que era posible, de que no se iba a poder velar a la gente o enterrarla, dijeron que era alarmista, que estábamos metiendo miedo. Bueno, Italia ya pasó una ley donde prohíbe la velación de personas que hayan muerto por COVID-19. Es decir, no les permiten a la gente despedirse de sus seres queridos. Y estamos hablando del primer mundo. El gobernador de Nueva York dice que necesita 30.000 ventiladores, pero en 3 días va a necesitar 60.000, y en 3 días va a necesitar 120.000, y en 3 días va a necesitar 240.000 ventiladores, y la progresión del virus continúa así, solo en Nueva York. Por lo tanto, yo he dado instrucciones tanto al Ministerio de Salud como a CIFCO, como al MOP, para incrementar el tamaño del hospital que estamos construyendo en CIFCO. Inicialmente dijimos que íbamos a tener 300 unidades de cuidados intensivos, quiero que lleguemos a ese número a 1.000 unidades de cuidados intensivos. Ningún país tiene un hospital en Latinoamérica con 1.000 unidades de cuidados intensivos específicas para COVID-19 y además siempre mantener las 2.000 camas hospitalarias. Entonces vamos a tener 2.000 camas de cuidados intermedios y 1.000 camas de cuidados intensivos. Lo más caro de estos son los equipos, y además que están escaseados en el mundo, pero hemos logrado conseguir 1.000 para El Salvador y que vengan rápido, pues que no tengan que ser hechos, sino que pues, ya están en stock y podemos, primero Dios, tenerlos cuando el hospital esté terminado. El problema es que tenemos que ganar tiempo para terminar el hospital, porque el hospital va a estar en 2 meses y medio y no tenemos ese tiempo. Entonces vamos a tener que aguantar con las medidas de contención del virus, vamos a tener que aguantar con el sistema de salud actual que tenemos y vamos a esperar que, primero Dios, el hospital llegue a tiempo para atender a toda la gente, aunque por la progresión matemática, evidentemente, incluso ese hospital, que va a ser el más grande de toda Latinoamérica para combatir el COVID-19, se nos va a quedar muy por debajo de la necesidad que tenemos. Quiero decir que ustedes vieron lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Legislativa, a presión de alguna gente que además manejan las redes sociales de la ANEP, porque son los que han estado más incisivos en eso, y básicamente lo que se votó ayer era un saqueo de la ANEP hacia el Seguro Social, básicamente dejándolo quebrado, y lo peor es que, bueno, yo siempre he estado en contra de la privatización del Seguro Social, y creo que la mayoría de salvadoreños lo estamos, pero esta ni siquiera era una privatización, era un regalo del Seguro Social, porque el Seguro Social tiene reservas de alrededor de $200 millones y ellos pretendían que pagara $320 millones al mes a ellos, básicamente. Incluso me llamaron populista irresponsable, pero no sé qué más irresponsable pudiera ser quebrar a la segunda institución de salud más importante del país en medio de una pandemia. Yo he decidido que el pleito político dejarlo a un lado. El decreto, pues evidentemente, aunque ellos pensaban que no, el decreto tiene que pasar por la sanción del presidente o su veto, en este caso obviamente lo vetaría. No tienen los votos para superar el veto, pero gracias a Dios los mismos diputados decidieron derogar el mismo decreto que ellos habían aprobado y el mismo presidente de la Asamblea, Mario Ponce, dijo que el decreto era un fraude de ley, porque básicamente era una reforma a la ley disfrazada de interpretación. Dice que no lo enviaron, nunca vino a Casa Presidencial, gracias por eso, por no enviar ese defensor jurídico que hubiera sido vetado de todos modos, pero gracias por tomar la iniciativa de tenerlo ustedes mismos. Y suspendieron la plenaria hoy a las 3 de la tarde. Yo le quiero hacer un llamado, yo sé que hay muchos diputados buenos y habrán otros que no, evidentemente, pero yo hago un llamado a que los diputados buenos se impongan a los no buenos. Hay personajes, la mayoría de la empresa privada está colaborando, la mayoría de la empresa, los medios de comunicación, la gran mayoría están colaborando con la pandemia. La empresa privada hemos tenido donativos para los centros de contención, hemos tenido, bueno, hoy AXA nos ofreció seguros de vida para toda la gente que trabaja en el hospital de CIFCO.
Es decir, hemos tenido un gran apoyo de la empresa privada, de la mayoría de empresarios de empresa privada. Incluso este plan lo hemos diseñado con el apoyo de empresarios, y los mismos empresarios lo han dicho. Lastimosamente hay un grupo muy pequeño de empresarios que ni siquiera son representativos de la empresa privada, pero es un grupo que tiene el control, digamos, de la ANEP, y hay un personaje muy oscuro detrás de ellos, ya muchas personas lo conocen, me voy a ahorrar el nombre, pero yo sí quisiera pedirle a los diputados, a las fuerzas vivas del país, a los empresarios, a los medios de comunicación, que estas personas con evidentes aspiraciones políticas en este momento no son necesarias para nuestro país. Hagámoslos a un lado, trabajemos todos los que queremos trabajar por el país, porque el Ejecutivo no va a poder solo. Necesitamos el apoyo del Legislativo, necesitamos el apoyo del Judicial, necesitamos el apoyo de los empresarios, necesitamos el apoyo de la sociedad civil, necesitamos el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, necesitamos el apoyo de los sindicatos, necesitamos el apoyo de los medios de comunicación, necesitamos el apoyo de uno y cada uno de los salvadoreños en que cumpla con las medidas que se están implementando. Estas personas negativas, tóxicas, que están moviendo influencia y hasta dinero, tratando de destruir los aparatos de salud del Estado para impulsar sus propios intereses económicos de grupo y sus propias aspiraciones políticas, ustedes ya saben a quién me refiero, por lo menos los diputados y los empresarios saben a quién me refiero, probablemente asuman la presidencia de la ANEP dentro de poco. Este tipo de gente nociva yo siento que hay que hacerla a un lado por el bien de nuestro país. Unámonos todos los que queremos sacar adelante este país, la mayoría, la 95, 99% de los empresarios están de acuerdo con eso. Trabajemos, yo sé que se necesita apoyar a la empresa privada, sobre todo a las MIPYMES, porque que están sufriendo también el embate del golpe económico mundial que se representa el COVID-19. Estamos dispuestos a hacer un paquete para apoyarlos, sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa, que son el 85% de las empresas del país, pero debe ser un diálogo franco y sincero que venga a trabajar de la mano de todos y que cuyo objetivo sea sacar adelante nuestro país, no que se pierdan vidas para favorecer intereses políticos mezquinos y intereses económicos de un pequeño grupo que ni siquiera es representativo del empresariado salvadoreño. Así que yo les quiero hacer ese llamado a los diputados, lúzcanse, de verdad, lúzcanse ante la población, y si la población dice que buenos diputados tenemos, votemos por ellos en la próxima elección, créanme, a mí las elecciones ya ni siquiera están en la prioridad de mi mente, incluso el día a día del gobierno se ha olvidado, todo el gabinete está en función de esto, es decir, desde que empieza el día hasta que termina, a la hora que termina, a veces no termina y ya empezó el siguiente, y estamos en el COVID-19, estamos en contención, estamos en medicamentos. Yo he estado hablando en la madrugada con los distribuidores de hidroxicloroquina, que es un medicamento que ha probado ser efectivo. Por favor, no se lo vayan a automedicar, es un medicamento muy peligroso, puede causar severos daños al cuerpo humano, severos daños al cuerpo humano. No es un profiláctico, no es que si me lo tomo no me va a dar COVID-19. Si alguien tiene acceso a ese medicamento, por favor no se lo vaya a tomar, a menos que tenga una prescripción médica para utilizarlo. Tampoco es de confundir la cloroquina con la hidroxicloroquina. La cloroquina es un medicamento para la malaria. Y la hidroxicloroquina se ha probado en varios estudios clínicos en Francia y en Estados Unidos, que mezclado con acitromicina ha curado a varios pacientes de COVID-19 en 5 o 6 días. Se les da varias dosis, está ya regulado, básicamente todo el mundo está peleando por este medicamento que se está volviendo escaso. Sin embargo, yo creo, no puedo prometerlo, pero yo creo que El Salvador va a poder garantizar 2 millones de dosis. Eso serviría más o menos para 100,000 pacientes. 100,000 pacientes que necesiten esto, que quiere decir no a los que les da suave, sino a los que lo necesiten, ya que no es un medicamento que se puede usar a la ligera. Incluso ofrecimos mandar aviones a traerlo. Bueno, hay una cadena de producción complicada ahorita en el mundo, la mayoría de aeropuertos están cerrados, pero estamos cabildeando para conseguirlo. Entonces es un momento en donde tenemos que trabajar para construir los hospitales, mejorar los que tenemos, preparar. No tenemos la cantidad de intensivistas necesarios para tener 1,000 unidades de cuidados intensivos. Tenemos que preparar intensivistas, enfermeros intensivistas, doctores intensivistas. No es tan fácil. Epidemiólogos.
Vamos a pedir apoyo de países amigos, todos los países con los que tenemos relaciones diplomáticas, vamos a entrenar salvadoreños, vamos a graduar anticipadamente salvadoreños que estén estudiando medicina, vamos a hacer todo lo posible para tener no solo el hospital, la infraestructura y el equipo, sino además los medicamentos, los insumos, el personal médico, el personal general y todo para que este hospital pueda funcionar al máximo y podamos salvar la mayor cantidad de vidas. Quiero decir que los diputados tienen también en sus manos varios decretos que son muy importantes. Un decreto es el aumento de los subsidios para las personas de 200 kilovatios a 250 kilovatios hora. Eso va a beneficiar a una gran cantidad de familias más. Tienen también el decreto de la ampliación del régimen de excepción, que es muy útil y no sabemos si va a ser más útil todavía después. Necesitamos varios decretos, así que yo hago el llamado a que trabajemos, a que se luzcan ante el pueblo salvadoreño y que aprueben estas cosas que las necesitamos, de verdad las necesitamos. Y probablemente ustedes, diputados, sus familias, y yo, y los ministros, y los encargados de carteras, y nuestras familias, y los periodistas, y sus familias, y la gente que nos está viendo, y sus familias, lo vamos a necesitar. Cuando esta pandemia avance, como ha pasado en todo el mundo, no va a haber distinción entre medicina privada y pública. El gobierno va a tomar control de todos los hospitales privados y por ende no va a haber yo pago, yo no pago. Simplemente su nivel de gravedad de la enfermedad es que va a determinar su nivel de cuidado, no es su nivel de dinero. Y ya que la mayoría de países está cerrando, ni siquiera va a poder tener un avión ambulancia siendo multimillonario y que lo lleve a otro país. Muy probablemente va a ser atendido en CIFCO. Entonces, la importancia de tener todo esto no solo va porque todos amamos a nuestro país, pero también va porque amen a su familia, amen a sus seres queridos. Y pongámonos, si no me quieren querer, no me quieran, pero quiéranse ustedes y quieran a sus familias. Este hospital es necesario, estos medicamentos son necesarios, esta cuarentena es necesaria y las medidas económicas para que la cuarentena se mantenga, que es lo principal, más que el hecho del alivio económico para que las empresas subsistan, lo cual también es importante, pero lo principal es que la cuarentena se pueda mantener. Bien, luego vamos a anunciar también el decreto 13, es la reforma al decreto 12. Hubo un decreto ejecutivo que es el que está en función, el cual permite algunas actividades, no permite otras, tiene algunas restricciones y tiene algunas excepciones. Pues vamos a reformar ese decreto para hacer más claras algunas cosas y para restringir algunas cosas más que no consideramos vitales en este momento. No lo voy a leer todo porque es muy largo, sin embargo lo vamos a subir a las redes sociales y lo vamos a dejar, también lo vamos a subir a la página del covid19.gov.sv y también se lo vamos a dar a todos los medios de comunicación para que lo puedan compartir. Sin embargo, voy a mencionar algunas cosas. El artículo 1 dice: el presente decreto tiene por objeto declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario y tomando como medidas sanitarias extraordinarias la restricción de permanecer en sus casas de habitación o de residencia de todas las personas que no sean las estrictamente señaladas en este decreto, con el objeto de prevenir el peligro de propagación de la pandemia COVID-19, para lo cual se dictan y desarrollan medidas de prevención y contención sanitarias. Luego, las personas que pueden circular en el periodo de cuarentena son las personas cuya necesidad sea producto farmacéutico, es decir, si tiene que ir a comprar a la farmacia, tratamientos médicos o otros que por emergencia deban acudir a un centro asistencial, o mercados o supermercados para abastecimiento de alimentos, bebidas, artículos de primera necesidad. Y en este caso, en los últimos casos, pues en el caso de los mercados y supermercados, solo se podrá realizar una persona por familia 2 veces por semana. Las personas que se desplacen al lugar de trabajo, efectuar su prestación laboral o profesional o empresarial, solo en los casos permitidos por este decreto. Las personas cuyo objeto sea la asistencia y cuidado de niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables por enfermedades crónicas, que deban desplazarse a un lugar de emergencia o atención médica periódica, inclusive si estas personas tuvieran que desplazarse a un centro hospitalario o clínica. Y bueno, hay varias ahí, ¿verdad? Los empleados del gobierno, salud, Fosalud, CONA, ISNA, bomberos, etc.
los miembros de los consejos municipales, los miembros de protección civil municipal, los miembros del cuerpo de agentes metropolitanos, que deberán colaborar con la Policía Nacional Civil y con el Ejército. Los empleados administrativos de dicho municipio, pero únicamente lo que sean estrictamente necesarios para el funcionamiento de las cosas vitales para la población, como por ejemplo los cementerios y los mercados municipales, el tren de aseo y los mercados municipales, estos últimos únicamente para la venta de alimentos, la venta de seres de limpieza y de medicamentos, nada más. Y cuando hablamos de alimentos, hablamos de canasta básica, no hablamos de cócteles, sopas, no, estamos hablando de venta de comida para canasta básica. También los magistrados, jueces y empleados de los tribunales, pero únicamente los que conforme a la Constitución y a la Ley de Emergencia Nacional no pueden diferirse sus actividades constitucionales, y los empleados de la Corte de Suprema Justicia y el Instituto de Medicina Legal, pero al mínimo, únicamente el estricto mínimo necesario para cumplir con la pandemia. Los demás deben ser enviados a casa, con salario. Las personas que prestan servicio de distribución de alimentos y productos de primera necesidad. Bueno, hay otros del gobierno, los diputados y los empleados administrativos de la Asamblea Legislativa, únicamente los estrictamente necesarios para la pandemia. No pueden tener empleados que estén haciendo otras cosas que no tengan que ver con decretos o cosas que sean directamente relacionadas con la pandemia. Los demás deben ser enviados a casa, igual los del Tribunal Supremo Electoral, igual con el Ministerio Público, Fiscalía General de la República, que es parte del Ministerio Público, la Procuraduría, etcétera. Las personas que laboran en vehículos de carga, de transporte de mercadería, distribución de mercaderías, que sean parte de la cadena de suministro alimentaria y primera necesidad de productos o cuya actividad sea la importación o exportación de mercadería. Los call centers, se está diciendo que los call centers pueden operar desde ahora en adelante, para aclararlo, o aquí queda mucho más claro en esta reforma al decreto 12, en el artículo 3, únicamente podrán funcionar los call centers de atención de medicamentos, alimentos a domicilio, por ejemplo, si quieren pedir una pizza o si quieren pedir, eso sí funcionan. Servicios de electricidad, telecomunicaciones, servicios bancarios, financieros y servicios médicos. No pueden funcionar los call centers que estén brindando servicios a otros países, ni tampoco pueden funcionar los call centers que estén dando servicios de otro tipo de cosas. Y además, en su funcionamiento tienen que guardar las reglas de distanciamiento, lavado de manos, colocación de alcohol gel visible, entrega de mascarillas, etc. Igual, también las personas los de las maquilas, por ejemplo, hay empresas que dicen, no, nosotros hacemos sábanas para los hospitales, y es cierto, pero hacen un 5% de sábanas para hospitales, el otro 95% son camisetas de Mickey Mouse. Entonces, el país ahorita no necesita camisetas de Mickey Mouse ni que exporten camisetas de Mickey Mouse. Sí necesitamos sábanas de hospitales, sí necesitamos gabachas, sí necesitamos ropa para trabajar para el equipo médico, entonces eso sí. Pero se va a verificar que únicamente estén trabajando en eso. No pueden estar haciendo camisetas de Mickey Mouse, ni Adidas, ni Nike, ni nada de exportación, ni nada para vender. Es únicamente para las cosas que se necesitan para la pandemia. Y el Ministerio de Trabajo va a supervisar que eso sea así y que se cumpla las nuevas disposiciones del decreto. So pena de caer en el cierre total de la empresa y el decomiso o multas que diga la ley. Hay un tema muy importante, es también los servicios alimenticios. Se va a permitir toda la producción de la cadena alimenticia de la A a la Z, pero se van a prohibir las que no son necesarias, como por ejemplo la producción de boquitas o de snacks. No necesitamos estar produciendo churros, hay miles de personas haciendo churros, eso no tiene sentido, haciendo truck tricks. No necesitamos ese tipo de cosas, hay un stock, ojalá dure, pero si hace falta eso no va a pasar nada. Lo que no puede hacer falta es la carne, el huevo, el arroz, el frijol, el maíz, es decir, la mayoría de las verduras, pero sí puede hacer falta boquitas o dulces o qué sé yo, ¿no? Entonces todas esas cosas sí deben de ser suspendidas, sobre todo cuando estamos teniendo trabajadores pegados uno con otro haciendo churros. Eso no tiene sentido, eso solo es para hacer dinero, y ahorita la parte de hacer dinero se va a poner a un lado para beneficiar a la salud y la vida de los salvadoreños. Bien, lo otro que quería decir es que lo que estamos viviendo ahora
Mucha gente dice, pero no aguanto el encierro, o no puedo salir, o solo me dejan salir por tal cosa, o conozco a alguien que está detenido en un centro de contención o un centro de cuarentena controlada. Y yo digo, bueno, sí los entiendo, yo sé que es duro. Créanme que ha sido duro para nosotros también, y duro más que todo para el personal que está allá afuera, en la primera línea de defensa. Los médicos, enfermeros, el personal de salud, los policías, los soldados, la gente de protección civil, la gente que está cuidando los centros de contención, los que hacen la comida para llevarla a gente que en el centro de contención, los que están cuidando a los 19 enfermos confirmados. No sé cuánta gente quisiera estar cuidando a un enfermo confirmado de coronavirus y luego ir a su casa a descansar con su familia. Esa gente la está pasando mal. El resto de nosotros todavía estamos en una posición privilegiada, pero si usted siente que está en una posición difícil, yo lo que le quiero decir es que nos preparemos, porque en un par de semanas lo que ahorita consideramos malo va a ser el paraíso, a la par de lo que vamos a vivir dentro de 15 días. Y esto no se puede detener. Se puede detener con las medidas que estamos aplicando para que la curva baje 15 días después, pero la progresión de aquí a los próximos 15 días no se puede hacer nada. Va a ser una progresión inevitable, implacable, probablemente mayor a la que estamos proyectando. Va a desbordar en algún momento, porque eso continúa, la tabla que yo le presenté hasta cierto punto, pero aún con medidas continúa el alza. Pero así es. Y nos va a desbordar. Y si logramos llegar a terminar CIFCO a tiempo, incluso ese hospital será desbordado. Y lo que vemos ahorita, créanme, es el paraíso comparado con lo que se viene. No estoy siendo alarmista, hasta ahorita hemos pecado de conservadores, no de alarmistas. Todo lo que hemos dicho ha pasado o ha sido peor de lo que hemos dicho. Entonces, créanme, lo que estamos viendo ahora no se parece a lo que vamos a sufrir después. Si ustedes ven los países desarrollados, están sufriendo muchísimo y ellos tienen todo el recurso del mundo, tienen sistemas de salud envidiables. Cuando pega en Latinoamérica, que ya está empezando a pegar en Latinoamérica fuerte, ya las proyecciones no es lo mismo duplicarse de 1 a 2 que duplicarse de 500 a 1000. Cuando pase eso, que ya está pasando, creo que Panamá ya llegó a 1000 casos. 680, quiere decir que mañana o pasado llegan a... ¿Perdón? Ya tienen 14 fallecidos y 780 casos y están a 2 días máximo de llegar a 1000 casos. Pero luego van a estar a 3 días de llegar a 2000, y luego 3 días de llegar a 4000, y luego 3 días de llegar a 8000, y no es culpa de Panamá, es simplemente la progresión matemática en la que todos estamos. A medida que pase eso, nos vamos a empezar a desbordar, ya las quejas ya no van a ser que no me gustó el almuerzo del centro de contención. La queja va a ser, no hay una cama para que me atiendan y me urge que me atiendan porque estoy enfermo y no puedo respirar. Entonces, yo sí les hago el llamado, por favor, no solo lo haga por el país, hágalo por usted mismo, por su familia, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, por sus abuelos. Haga lo posible por no contagiarse. Si usted se queda en casa y nadie externo a su casa entra a su casa, no se va a contagiar. Y si tiene que ir a comprar alimentos, pues hágalo, pero que vaya una persona que tome todas las medidas de distanciamiento posible, y cuando llegue a su casa, si es posible, quítese la ropa, que la laven, cámbiese la ropa inmediatamente, báñese, lávese las manos con alcohol gel, lo que pueda hacer, que hay diversos productos para que hay alcohol gel, si no tiene alcohol gel puede usar alcohol normal, es más abrasivo pero es efectivo, puede usar prácticamente jabón de lavar, jabón normal, agua y jabón, puede usar incluso el jabón de cocina, es más duro pero puede usarlo, es decir, que puede usar casi cualquier cosa de limpieza, puede usar Lysol, puede usar, es decir, trate de mantener lo más limpio posible su hogar, cuando salga deje los zapatos afuera, trate de agarrarlos con una bolsa, lávelos o no los vuelva a usar, o por lo menos si no tiene implementos de limpieza, póngalo al sol 2 días y antes de ponérselos, y ya en 2 días al sol creo que el virus tal vez ya no está tan vivo en el zapato como cuando lo trae de afuera. Ponga cuidado con las cosas, incluso las recomendaciones. Por ejemplo, yo veo que recomiendan saludarse con el codo y recomiendan toser dentro del codo. Son cosas que no tienen sentido. ¿Cómo voy a toser acá y saludar aquí? Es decir, no salude como los japoneses. Por eso es que ellos no crecen el virus, porque tienen una cultura de distanciamiento social.
En Japón la gente se saluda de lejos, no se saludan de mano, no se saludan de besos. Cuando andan en la calle desde antes, cuando andan en la calle con gripe, andan con mascarilla para no transferir la gripe a los demás. Entonces ya tienen una cultura de distanciamiento social, por eso ha sido más, y además tienen disciplina, pero eso ha sido más fácil para ellos contenerlo. En Occidente, donde tenemos cultura de abrazarnos y de besarnos, entonces se riega más el virus, y por eso es que Italia, Francia, Alemania, España, Reino Unido, etcétera, Estados Unidos se ha desarrollado más el virus. Pero incluso en esos países son más disciplinados que nosotros. En esos países la gente no bota basura en la calle, la gente no se pasa a los semáforos, no se tira a los altos, no hace tercera fila cuando solo hay dos. En nuestro país sí. Y entonces yo cuando me pongo a pensar, bueno, ok, si en países con alta disciplina han logrado más o menos contener el virus, en países con menos disciplina como Europa y Estados Unidos se ha desbordado totalmente el virus, ¿qué va a pasar en Latinoamérica donde no tenemos ni siquiera la disciplina que tienen en el primer mundo? Y que no tenemos el sistema de salud que tienen en el primer mundo. Y que no tenemos los recursos que tienen en el primer mundo. Es decir, ¿qué va a pasar con nuestros países? Entonces, la única defensa es que cambiemos, y no tenemos tiempo para hacer una cultura y la vamos a cambiar en 10 años, tenemos que cambiar hoy, esta noche, porque si no, dentro de 15 días no tenemos nada que hacer, pero dentro de 16 días va a seguir la progresión matemática, va a llegar un punto en donde pudiera morir más gente que en todo el conflicto armado, en un lapso de tiempo muy pequeño. Nunca El Salvador había sufrido tanto si pasara eso. Está en nuestras manos detenerlo, no está en las manos del gobierno. El gobierno está haciendo lo imposible y ustedes lo han visto, pero el gobierno puede hacer esta parte. Todo el resto de lo que se puede hacer, lo tenemos que hacer todos los salvadoreños cumpliendo con las medidas y acatando las medidas. No creen que son más vivos que el otro por salir de la casa. Fui 4 veces al supermercado o fui 4 veces al mercado, qué listo soy. No está siendo listo, está siendo tonto, porque se va a contagiar a su familia, va a contagiar a su país. Y al final va a desbordar el sistema de salud, que de por sí es precario, y cuando necesite atención de salud no la va a obtener. Y cuando esté ahí sin poder respirar y sin un ventilador mecánico disponible, ahí se va a enterar de que no fue vivo, sino que fue tonto, pero va a ser demasiado tarde. Y no solo para usted, sino para un montón de gente. Bien, otro tema que mucha gente está pendiente es el depósito de los $300. Quiero decirles que esto ha sido una labor titánica del gobierno, titánica en dos vías. La primera es porque la Asamblea Legislativa apenas ayer aprobaron la autorización para que pudiéramos conseguir $2.000 millones. Pero evidentemente eso hay que irlo a buscar, no la tenemos disponible aquí y va a haber que irlo a buscar al mercado internacional. Hasta ahorita, un centavo de esos $2.000 millones no ha ingresado. Una vez ingrese ese dinero, la Asamblea Legislativa ha puesto un candado, que estamos de acuerdo con él, no estamos de acuerdo del 100% cómo se formó, pero bueno, hay que llegar a acuerdos. Luego tiene que aprobarlo un comité, luego de aprobarlo el comité tiene que pasar por este servidor y una vez aprobado por el Ejecutivo tiene que ir a la Asamblea Legislativa para su ratificación y entonces se puede hacer el primer desembolso. Eso va a tardar más o menos un mes para ver el primer desembolso de ese dinero y El Salvador en un mes ya no va a tener nada que hacer. Por lo tanto, el gobierno hizo una labor titánica para conseguir liquidez y conseguir los $450 millones necesarios para pagarle $300 a 1.5 millones de hogares, que es más del 75% de la población que va a ser directamente beneficiada con esta transferencia económica de $300 por vivienda, no por persona, por vivienda, pero son 1,5 millones de viviendas las que van a ser beneficiadas. Ahora, ha sido una labor titánica porque inicialmente nos queríamos ir con el recibo de luz, pero el problema es que mucha gente alquila y el recibo de luz está a nombre de otra persona, o mucha gente no tiene recibo de luz porque no tiene luz. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, yo vivo en un mesón, ¿cómo van a hacer conmigo? O dice otra gente, yo vivo en lo rural, ¿cómo me van a transferir a mí si yo no tengo luz? O dice alguien, mira, nosotros alquilamos o compramos, pero no hemos cambiado el nombre en el recibo de luz, o el recibo de luz está a nombre de mi abuelita que ya falleció. Entonces, el gobierno ha hecho una labor titánica para identificar a las personas y tratar de que no se duplique y que en una familia no reciban 2 subsidios y que dejen a una familia sin subsidio. Sin embargo, y quiero pedir disculpas por adelantado, por más que hemos hecho esfuerzo, va a haber errores. Y por eso hemos puesto un apartado en la plataforma para que la gente denuncie si siente que no se le ha cumplido con su subsidio, o también pueden ir a todos los SENAES. Pero ¿cómo va a funcionar? Bien, el gobierno
va a habilitar una página web que ya va a estar disponible al final de unos minutos después de terminar esta cadena nacional, que es emergencia.covid19.gov.sb. Recuerden que covid19.gov.sb es la página donde pueden ver las estadísticas. Pero si ponen emergencia antes, emergencia.covid19.gov.sb, les va a salir una plataforma, no sé si tenemos el video o la página web, pues. Ahí les va a salir, es bien sencillo, y le dice ahí, consulta si eres beneficiario del apoyo económico de alimentación para emergencia. Ustedes digitan su número de DUI, apretan ahí si quieren, y le dice, Juan, si eres beneficiario del apoyo económico de 300 para alimentación de tu hogar, tu pago deberá ser retirado en ventanilla en cualquiera de las siguientes sucursales. Y ahí hay un botón para ver las sucursales. Y dice el día que lo puede retirar. En el caso de Juan, que es la persona que ha digitado su DUI en esta plataforma, lo puede retirar el 28 de marzo. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque como son 1.5 millones de beneficiarios, no queremos 1.5 millones de personas en la calle mañana tratando de cobrar el subsidio. Entonces hemos dividido en 15 tandas de 100.000 viviendas diarias. Entonces vamos a beneficiar 100.000 viviendas mañana, ¿sí? 100.000 viviendas mañana, 100.000 el domingo, 100.000 el lunes, 100.000 el martes, 100.000 el miércoles, 100.000 el jueves, y entonces van a ser 100.000 personas las que van a salir a cobrar su subsidio en todo el día, en todo el país. Y así tratar de no generar aglomeraciones. Igual van a ver las mismas personas de los bancos, van a estar listas para distanciar a las personas 3 metros en la cola, alcohol gel, mascarillas, etcétera, para que no hayan contagios por querer entregar el subsidio económico. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Si podemos volver a poner la plataforma. Entonces sale la página web, ahí, en este caso Juan sí es beneficiario directamente él con su DUI, pero van a haber casos en donde Juan o la persona que digite el DUI no va a ser beneficiario directo. ¿Por qué? Porque como es uno por vivienda, no uno por persona, su DUI no está registrado como el jefe del hogar, digamos. Y entonces, al presionar, va a escribir su DUI y al consultar le va a decir, este DUI no se encuentra en nuestros registros. Intenta ingresando el DUI de otra persona de tu hogar. Es decir, no es que no sea, si le dice que no, no es que no sea beneficiario, simplemente que su hogar puede ser que haya otra persona, su pareja, su madre, su padre, su abuelo, su abuela, su hijo mayor, etcétera, que sea el que esté en el DUI y por lo tanto a usted le sale que no, pero puede que sí. Y si ninguna persona, póngale pausa al video, por favor. Si podemos regresar al principio. Entonces, si usted digita su DUI y le sale que es beneficiario, pues usted sabe, ahí le va a decir cuándo puede irlo a cobrar y a qué agencia bancaria o a qué punto expreso o a dónde puede cobrarlo. Si le dice que no, pues pruebe con el DUI de otra persona de su hogar. Y si después de haber consultado todos los números de DUI de su grupo familiar, de las personas que viven en su vivienda, y ninguno aparece en el registro, y usted considera que debería ser elegible para el beneficio, porque también pasa que ya probé los 5 DUI de mi vivienda, ninguno sale, pero hombre, es que yo no soy elegible para el beneficio. Pero si sale, que si yo creo que soy elegible y ya probé los 5 DUI y ninguno me salió, entonces tiene 2 formas de reclamar. Una es ir a uno de los SENADES que están en todo el país y ahí están las ubicaciones de los SENADES, va al SENADE, si lo paran en la calle usted dice voy al SENADE porque no aparecía en la lista de los 1.5 millones de DUIs que tiene la plataforma y ahí están las direcciones y los horarios en donde pueden ser atendidos en persona. Ahí están en todos los departamentos y varios departamentos, y ahí están todos los departamentos, los SENADES donde pueden ir. Si quieren hacerlo vía internet, pueden ingresar su solicitud, ingresa su DUI, ingresa su teléfono, ingresa la información que tiene en el recibo de energía eléctrica, como está haciéndolo vía internet, asumimos que tiene energía eléctrica, y si no, pues puede prestarle, tiene que ir al SENADE, pues. Y ahí escribe toda la información y su comentario y lo envía y nosotros nos vamos a poner en contacto con usted para ver cómo podemos hacerle llegar el subsidio. Si de nuevo usted ya ingresó su DUI, no sale beneficiado, ya ingresó todos los DUI de las personas que viven en su vivienda, ninguno sale beneficiado y usted sigue creyendo que usted debe ser beneficiado. Entonces puede poner su reclamo y nosotros, si el reclamo es justo
una persona de trabajo social va a llegar, va a verificar su vivienda y va a decir, sí, este grupo familiar debería recibir el subsidio y por algún motivo no está incluido y no lo va a poder recibir. Los subsidios se van a empezar a pagar a partir de mañana a las primeras 100.000 familias, el domingo a las segundas 100.000 y así hasta llegar al 1.5 millones de familias y esperamos que en estos 15 días resolver los errores que van a ir saliendo y las personas que van a reclamar que no están en el subsidio y que deberían de estarlo. El objetivo del gobierno es llegar a todos, pero quiero que entiendan la labor titánica que ha sido para nosotros definir quiénes deberían recibir el subsidio y quién vive en cada vivienda, sin tener tiempo de hacer un censo nacional. Ha sido muy difícil nuestro equipo de innovación digital con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio, con otro montón de ministerios que dan trabajo, salud, etcétera, que han dado la información de artistas, en el caso de cultura, han dado la información de pescadores, han dado la información de campesinos. Es decir, hemos tratado de llegar al número que dijimos, ¿no? 1.5 millones de hogares, pero no dudo que más de alguien se habrá quedado fuera de la lista, pero ahí está la forma de reclamar. Lo otro, la mayoría de las personas arriba del 80-85% no tienen cuenta bancaria, ni tarjeta de débito, ni nada, y entonces la entrega va a ser con su DUI. Es decir, usted tiene el DUI, el que sale registrado en la página como beneficiario, esa persona va a las sucursales que se le digan ahí, que están cerca de su vivienda, probablemente si vive en un pueblo, pues enfrente del parque habrá un banco, entonces puede ir a ese banco, no tiene que tener cuenta en el banco, no tiene que tener tarjeta de crédito, no tiene que tener nada, simplemente tiene su DUI, no tiene que estar vigente, y entonces usted va con su DUI al banco o a las sucursales que se le indican ahí en la plataforma web, y ahí en el banco con su DUI ven su cara, su nombre y ahí mismo le entregan sus $300 en efectivo. Ahí le entregan 15 billetes de 20. Pero el 20% que está bancarizado, el 15% más o menos que está bancarizado, es decir, que tiene cuenta de banco o tarjeta de débito o un sistema de pago a través de celular, en ese caso pues vamos a depositarle ahí. Entonces es más fácil. Entonces a mucha gente que escriba ahí su DUI le va a decir, sí, usted está beneficiado. ¿Tenemos ejemplo de eso o no lo tenemos? ¿No? ¿Claro? ¿Tenemos ejemplo del beneficiario con cuenta bancaria? Bien, ahí está. Entonces dice, en caso de Pedro ingresó sus datos, ¿verdad? Ahí está, consulta, ¿verdad? Entonces viene, escribe su número de DUI, Pedro, y pone consultar y le dice, Pedro, si eres beneficiario del apoyo económico de 300 para alimentación de tu hogar, tu pago será por medio de la vivienda y será depositado en tu cuenta. Entonces, es decir, en ese caso él no tiene que ir al banco porque ya está en su cuenta, a menos que lo quiera cambiar en efectivo, pero como tiene cuenta puede ir a sacar un poquito, puede usar su tarjeta de débito, puede comprar con su tarjeta de débito, puede ir incluso a un cajero automático. Bueno, espero con eso haber aclarado las dudas sobre el subsidio económico que se empieza a pagar a partir de mañana y la información está disponible a partir de hoy al cierre de la cadena. Quiero darle la palabra a nuestro representante de la Organización Mundial de la Salud. Gracias, presidente. Buenas noches. Bueno, los números siguen creciendo sin vuelta atrás, lo que es preocupante en muchos de los países y de la región. Más crecen tan rápido que ya es prácticamente imposible llevar la cuenta de los datos. Se siguen aprendiendo lecciones de la emergencia. Hoy falleció un adolescente de 16 años en Francia. Luego, ninguna persona está exenta de tener problemas y sigue siendo un llamado. No es que por ser joven no vaya a tener problemas y creo que eso la gente tiene que saberlo. Se sigue aprendiendo también que la única manera es cortar la transmisión y creo que usted fue muy claro en el mensaje a toda la población. Cada uno tiene que cuidarse y la gran responsabilidad está en cada uno y en quedarse guardado si no tiene que salir. El otro punto está en la necesidad de la detección temprana de los casos y el aislamiento de los casos, que es lo que precisamente se está haciendo y que toca seguir trabajándolo. La identificación y la cuarentena de los contactos, eso ha sido fundamental en los países que han sido exitosos en el trabajo. Optimizar el trabajo, comunicar a la población, comunicar confianza
y definitivamente el involucramiento de la comunidad. Creo que todos tienen que ser parte de esto. Esto es más que un tema individual, un tema de gobierno, es un tema de sociedad y de comunidad. Hay que seguir trabajando. Si paramos la transmisión, el número de fallecimientos será mucho menor. Aplanar la curva la va a alargar en tiempo y va a ser como en algunos países que tienen 48.000 casos y 300 fallecidos, o Japón que tiene 47, o Corea que tiene 147, o Singapur 2. O sea, todavía se pueden hacer las cosas y creo que está en manos de la población parar esa transmisión. Gracias. Sin embargo, todos los casos que mencionó fueron países asiáticos que tienen culturas distintas a las nuestras y generalmente son más disciplinados, incluso en Japón, que está prohibido por el gobierno, pero en Japón todavía hay población, sobre todo en el sector rural, donde si alguien comete un delito o una falta muy grave, esa persona se suicida, y hace harakiri, que se mete una espada y dice, me mato porque así salvo el honor de mi familia. Es una cultura totalmente diferente a la nuestra. Total. Y entonces hemos visto cómo en culturas más disciplinadas, por obvias razones, por evitar el contagio, han tenido mejores resultados en contener el crecimiento exponencial de la enfermedad, y a medida vamos hacia Occidente se va poniendo peor. Y cuando vengamos a Latinoamérica, donde prácticamente no seguimos ninguna instrucción, no seguimos las reglas, creemos que somos listos porque nos saltamos las reglas, si no cambiamos ya hoy la cultura, es decir, no hay tiempo para cambiarla, pues no es que vamos a educar a la gente, no, hay que cambiarla hoy ya por nuestra vida, porque si no, no vamos a poder parar la enfermedad. Y un último llamado quería hacer, utilizar la línea 132, las personas que tengan sintomatología tienen que consultar, no tienen que tener miedo, la enfermedad es manejable, pero lo más grave es quedarse con la enfermedad y seguirla transmitiendo. Entonces, es el llamado para que las personas consulten y se puedan atender rápidamente y ayuda a sus familiares. Gracias. Lo último es de que evidentemente solo mencioné las páginas y toda la gente se metió. Las páginas a veces, cuando ustedes saben, cuando se meten demasiadas personas, probablemente hay más de 1 millón de personas, más de 2 millones, 4 millones. Cuando hay 4 millones de personas consultando las páginas ahorita, entonces evidentemente pues colapsa un sistema que estaba preparado para 2 millones, pero con las horas se va a ir liberando, pues a medida más noche, así como el tráfico, ¿no? Más noche va a estar más liberado, si se espera la madrugada pues va a ser mucho más rápido, y así, lamentablemente, como dijo el director de la OMS, hay que actuar rápido, y pues nosotros pudimos haber pulido esto y hacerle más ancho de banda para el lunes, pero yo sé que es importante que empecemos a dispensar estas ayudas económicas porque hay mucha gente que ya no tiene que comer, a diferencia de otros que han hecho colas innecesarias en los supermercados para comprar papel higiénico y han llenado sus casas de un montón de cosas que ninguna le va a servir, o la mayoría no le va a servir, y cada vez que anunciamos una cadena salen corriendo al supermercado a contagiarse probablemente en esas aglomeraciones, a hacer colas, a trabar el tráfico. Hay gente que no tiene que comer y entonces necesitamos llevar esa ayuda económica a la gente que no tiene que comer y hacerle un llamado a la gente que está consumiendo más de lo que consume normalmente. El triple o 4 veces, o han ido 8 veces al supermercado esta semana con 6 carretillas llenas. No hagamos esto, estamos dañando a nuestro país y al final de cuentas no lo hagan solo por solidarios, háganlo por ustedes mismos. Si colapsan el país, vamos a colapsar todos. Entonces ahorremos todo lo que podamos ahorrar, consumamos lo menos que debamos consumir, sobre todo en cosas que no se necesitan. Está bien que se alimenten bien, si pueden, es lo mejor que pueden hacer, pero hay un montón de cosas, los enseres de limpieza, excelente que compren de eso, pero hay un montón de cosas que son innecesarias y que son compras de pánico que además no tendrían por qué hacerla hoy, si los supermercados siempre pueden ir mañana, pueden ir el lunes, si no se le ha acabado a la cena, no vamos a restringir la cadena alimenticia de la gente. Entonces es innecesaria las compras de pánico. Solo está poniéndose en peligro de contagio, un alto peligro de contagio, porque una aglomeración lo más probable es que más de alguien tenga COVID-19 y no lo sepamos. Entonces se puso en riesgo y puso en riesgo a su familia por ir a comprar papel higiénico. Entonces, no se ponga en riesgo usted, no ponga en riesgo su familia y no pongamos en riesgo nuestro país. Yo no quisiera decirles esto, pero lo que estamos viviendo ahora es el paraíso, a la par de lo que vamos a vivir dentro de unos días.
tratemos de que esa tribulación, que va a ser muy fuerte para nuestro país, sea lo menor posible. Y eso solo va a funcionar no solo con la acción del gobierno, que ustedes han visto que hemos estado muy activos, sino de que con la acción de cada uno de nosotros en nuestros hogares. Quedémonos en casa. Solo la gente que está trabajando por la necesidad de que haya energía, de que haya agua, de que haya medicamentos, de que haya fuerza pública en la calle, de que haya doctores y enfermeros y trabajadores de la salud para atender a los enfermos, los que están construyendo el hospital, etcétera, la cadena de producción de alimentos, etcétera. No es necesario, no vayan a trabajar, es que voy a perder dinero, es que voy a perderme un cliente, es que tengo un contrato con una empresa en los Estados Unidos que voy a perder. Créanme que eso no es nada a la par de la vida de un familiar, a la par de la vida de un ser querido. No hay nada que se anteponga ante las vidas humanas, y este es un momento en donde si no hacemos eso, vamos a perder las vidas humanas y vamos a perder la economía, porque la economía depende de la gente viva. Así que si nosotros no cuidamos la salud de la gente, olvídense de la economía también. Para ese grupito pequeño de empresarios que está todavía poniendo la economía por encima de la salud de la gente, si ellos ya no van a cambiar. Yo creo que siempre todos recordamos la película o la caricatura donde está cayéndose todo y está el avaro recogiendo las cosas del oro, queriendo sacar el dinero y termina aplastado por eso. Ellos así piensan, les importa más el dinero que su propia vida, pero es una minoría. No permitamos que esa minoría imponga la agenda nacional. La gran mayoría de los salvadoreños queremos vivir y queremos que vivan nuestros seres queridos y queremos que vivan nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces protejámoslo y hagamos los sacrificios que tengamos que hacer, por muy duros que parezcan, créanme, no es nada a la par de tener a nuestra familia y a nuestros seres queridos vivos. Y nuestro país se va a levantar, si salimos bien de esto, si la moral de nuestro país no está destruida después de esto, sino que logramos salir adelante porque hicimos todo lo posible por salvar la mayor cantidad de vidas, vamos a poder reconstruir la economía. Pero si al final de cuentas todos estamos sumidos en el sufrimiento y en la desolación, no va a haber incentivo económico o incentivo financiero que levante la economía. Así que pongamos la salud primero, sigamos las recomendaciones, tomemos medidas adicionales incluso a las que el gobierno está poniendo si podemos hacerlo. Pidámosle a Dios por protección. Y Dios quiera y proteja a nuestro país. Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a El Salvador. Muchas gracias y buenas noches. Desde el Salón de Honor de Casa Presidencial, este fue el mensaje a la nación del presidente. Transmitió el Gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión.